Hola, ¿cómo estás? Hoy continuaremos con el módulo Fracciones y porcentajes. Mi nombre es Jesús de la Cruz López y haremos un recorrido por este módulo. Te invito a que escanees el código de esta sesión y también a que entres al link de Aprende INEA para que conozcas más acerca de esta plataforma. Iniciamos con la unidad 4, Organización del espacio. En esta sesión veremos las siguientes actividades. Actividad 23, lo superficial. Cálculo del área del rectángulo y del cuadrado. Actividad 24, parques y jardines. Clasificación de figuras geométricas. Actividad 25, chubasco veraniego. Cálculo del área del triángulo, romboide y rombo. Actividad 26, alta fidelidad. Cálculo del perímetro del círculo. Los propósitos en esta unidad son: calcularás el área de superficies rectangulares. Conocerás características de algunas figuras geométricas. Calcularás el área de superficies romboides y triangulares. Aprenderás a determinar el perímetro y el área del círculo. Conocerás características de algunos cuerpos geométricos. Aprenderás a calcular el volumen de prismas rectangulares y cuadrangulares. Aprenderás a reconocer qué hace un objeto sea simétrico. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Actividad 23. Lo superficial. Calcularás el área de superficies rectangulares. ¿Algunas veces has calculado el área de una pared o una superficie? ¿En qué oficio se utiliza la medición de superficies? Como sabrás, el oficio de la construcción constantemente se calculan superficies. Una parte importante del trabajo de albañilería es calcular el área de las superficies y determinar cuánto material se requiere. Por ejemplo, determinar cuántos mosaicos se necesitan para cubrir una superficie. Veamos el siguiente ejercicio. Clemente coloca mosaicos en baños. Uno de los tipos de mosaicos que utiliza es del tamaño que te mostramos aquí. Como observas en pantalla, es un mosaico de forma cuadrada. Utiliza los mosaicos de cartón que vienen en tu material recortable y contesta las preguntas. Inciso A. ¿Cuántos mosaicos necesita Clemente para cubrir esta superficie 1? Si sobreponemos los cuadrados recortados sobre la superficie, observamos que con 5 cuadrados completos se cubren dicha superficie, por lo que Clemente necesita 5 mosaicos para cubrir la superficie 1. Inciso B. ¿Cuántos mosaicos se requiere para cubrir la superficie 2? Si sobreponemos los cuadrados recortados sobre la superficie, observamos que con 10 cuadrados completos se cubren dicha superficie, por lo que Clemente necesita 10 mosaicos para cubrir la superficie 2. Inciso C. ¿Cuántos mosaicos más necesita Clemente para cubrir la superficie 2 que para cubrir la superficie 1? Como te habrás fijado, el tamaño de la superficie 1 entra 2 veces en la superficie 2. Ahora, si para cubrir la superficie 1 se necesitan 5 mosaicos, entonces para cubrir la superficie 2 se necesitarán 5 mosaicos más. En total se cubrirán con 10 mosaicos. Ahora bien, veamos el método que utiliza Clemente para saber cuántos mosaicos va a ocupar para cubrir la siguiente superficie. Clemente, primero, cuento cuántos mosaicos necesito para hacer una fila que sea del tamaño de la base de la superficie. En este caso se necesitan 7 mosaicos para hacer una fila que sea del tamaño de la base de la superficie, como se observa en la imagen. Luego, cuento cuántas filas se van a ocupar para llenar toda la superficie. Al número de filas que se necesita le llamo altura. La superficie tiene una altura de 3 filas de mosaicos, como se observa en la imagen. Finalmente multiplico el número de mosaicos que lleva cada fila por el número de filas. O sea, multiplico el tamaño de la base por la altura. 7 por 3, que es igual a 21, por lo que se necesitan 21 mosaicos para cubrir esta superficie. Como puedes corroborar en la imagen que se muestra en pantalla. Para medir el área de cuadrados y rectángulos, generalmente se utilizan unidades cuadradas. El metro cuadrado es una de las unidades que más se utilizan para medir superficies. El metro cuadrado es el área de un cuadrado que mide 1 metro de cada lado.
La abreviatura del metro cuadrado es m al cuadrado. Para calcular el área de un rectángulo se multiplica la longitud de su base por la longitud de su altura, como se muestra en la fórmula. Área es igual a la base por la altura. La fórmula se puede abreviar de la siguiente manera. A es igual a B por H. Por ejemplo, para conocer el área de un rectángulo que tiene 6.8 centímetros de base y 4.9 centímetros de altura, se multiplica 6.8 centímetros por 4.9 centímetros, que es igual a 33.32 centímetros al cuadrado. El área de dicho rectángulo es de 33.32 centímetros al cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado se hace de la misma forma que con el rectángulo, pero como sus dos lados miden lo mismo, entonces la fórmula es área es igual a lado por lado. En fórmula abreviada, A es igual a L por L, que es igual a L al cuadrado, donde L2 significa multiplicar la medida del lado por sí misma. Actividad 24. Parques y jardines. Conocerás características de algunas figuras geométricas. ¿En la localidad en que vives hay parques y o jardines? ¿Tienen kioscos? ¿Qué forma tiene la superficie en que se encuentran los parques, los jardines, los kioscos? ¿Te habrás fijado que son de figuras y formas variadas? La arquitectura, además de satisfacer la necesidad de proteger al hombre de la inclemencia del tiempo y del medio ambiente, crea arte al construir edificios, parques, jardines, kioscos con formas diversas. Veamos el siguiente ejercicio. Horacio trabaja dando mantenimiento a parques y jardines. Él gusta de observar las formas que encuentra y busca relaciones entre ellas. Junto con un compañero, pongan nombre a cada una de las figuras siguientes. Vemos en pantalla las siguientes figuras y formas, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tienen los siguientes nombres. Rectángulo tiene 4 lados, octágono 8 lados, cuadrado 4 lados, triángulo 3 lados, triángulo 3 lados, trapecio 4 lados, triángulo 3 lados, círculo, su borde es una circunferencia, pentágono tiene 5 lados, rombo 4 lados, hexágono 6 lados y trapecio que tiene 4 lados. Las figuras geométricas están formadas por 3 o más lados. Dos lados adyacentes de un polígono forman un ángulo y al punto en el que se unen ambos lados se le denomina vértice. Ejemplo, como vemos en la imagen tenemos un cuadrado con 3 elementos, ángulos, vértices y lados. Así vemos que el cuadrado tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Se llama ángulo a la abertura que determina dos líneas rectas que tienen el mismo punto extremo. A las dos líneas se les llama lados del ángulo y al punto donde se unen se les llama vértice. La unidad de medida de los ángulos es el grado. El círculo forma un ángulo de 360 grados, como se puede observar en la imagen. Es un círculo completo o el giro completo del ángulo. Medio círculo forma un ángulo de 180 grados. Como se puede observar en la imagen, es la mitad de un círculo. O medio giro del ángulo. Un cuarto de círculo forma un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto, o el giro que forma una esquina. Una diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos de una figura cerrada de 4 o más lados. Ejemplos. El rectángulo tiene 2 diagonales, como se puede apreciar en la imagen. El pentágono tiene 5 diagonales, como se puede observar en la imagen. Ahora bien, a continuación veamos en pantalla las siguientes figuras, en donde presentamos a los rombos y romboides y posteriormente respondamos las preguntas. Inciso A. ¿El rombo y el romboide son cuadriláteros? Sí, ambas figuras tienen 4 lados. Inciso B. ¿Los lados opuestos de ambas figuras miden lo mismo? Sí, los lados enfrentados tienen la misma medida. Inciso C. ¿Ambas figuras son paralelogramos? Sí, sus lados opuestos son paralelos. Inciso D.
¿En cuál de las dos figuras las diagonales forman ángulos rectos? En los rombos, puesto que cuando cruzan sus diagonales forman ángulos rectos. Inciso E. ¿Qué es lo que hace diferente al rombo del romboide? Que en el rombo las diagonales forman ángulos rectos y en el romboide no. Se llaman polígonos a las figuras geométricas que están delimitadas por 3 o más rectas y tienen 3 o más ángulos y vértices. Así tenemos que se denominan polígonos regulares si tienen todos los ángulos y lados iguales. Ahora bien, veamos la siguiente tabla que hace referencia a la clasificación de las figuras geométricas. Veamos su nombre según el número de sus lados. Cuando la figura tiene 3 lados se llaman triángulos. Ahora bien, por la medida de sus lados se clasifican como sigue. Cuando sus 3 lados son iguales se llama equilátero. Si tienen 2 lados iguales se llaman isósceles. Y si sus 3 lados son desiguales se llama escaleno. Cuando la figura tiene 4 lados se llaman cuadriláteros. Y estos a su vez se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Dentro de los paralelogramos encontramos el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y dentro de los trapecios tenemos al trapecio isósceles, trapecio escaleno y trapecio rectángulo. Cuando la figura tiene 5 lados se llaman pentágonos. Si tienen 6 lados, hexágonos. Si tienen 7 lados, heptágonos. Si tienen 8 lados, octágonos. Y así se pudiera continuar. Ahora, cuando es totalmente curva se le llama círculo. Actividad 25. Chubasco veraniego. Calcularás el área de superficies romboides y triangulares. ¿Alguna vez has tenido que impermeabilizar el techo de tu casa? ¿Qué haces para calcular la medida de la superficie que no tienen forma rectangular? Probablemente sí, pues en esta actividad realizaremos algunos cálculos sobre ello. Antes de iniciar la temporada de lluvias, muchas personas acostumbran a impermeabilizar los techos de sus casas. De esta manera evitan que el agua se transmine. Así, veamos el siguiente ejercicio. Octavio y Nacho se dedican a la impermeabilización de azoteas. A continuación se muestran las dimensiones de algunas de las azoteas en las que trabajan. Los invito a observar las dimensiones de las 4 azoteas que se muestran en pantalla. La azotea 1 es un rectángulo, tiene 6 metros de base y 4 metros de altura. La azotea 2 es un triángulo, tiene 6 metros de base y 4 metros de altura. La azotea 3 es un rectángulo, tiene 6 metros de base y 2 metros de altura. Y la azotea 4 es un rectángulo que tiene 3 metros de base y 4 metros de altura. Ahora bien, completa la siguiente tabla especificando la base, la altura y el área de cada una de las superficies que impermeabilizaron Octavio y Nacho. Por ello tenemos lo siguiente: en la azotea 1, como la base es 6, la altura es 4, se multiplica 6 por 4 que nos dan 24, por lo que el área de la superficie de la azotea 1 es 24 metros al cuadrado. En la azotea 2 observamos que son la misma base, 6 y la altura 4, pero la azotea tiene una forma triangular. Como observarás, es la mitad del área de la azotea 1. Es decir, la superficie de la azotea 2 es la mitad de la azotea 1, por lo que 24 entre 2 es igual a 12, por lo que el área de la azotea 2 es igual a 12 metros al cuadrado. En la azotea 3 la base es 6 y la altura es 12. Se multiplica 6 por 2 que nos dan 12, por lo que el área de la superficie de la azotea 3 es 12 metros al cuadrado. Por último, en la azotea 4 la base es 3 y la altura es 4. Se multiplica 3 por 4 que nos dan 12, por lo que el área de la superficie de la azotea 4 es 12 metros al cuadrado. Lee el diálogo entre Eva y Magdalena sobre cómo encontrar el área de una azotea de la siguiente forma. Como podemos observar en la imagen tenemos la figura de un polígono de 3 lados, que lo conocemos como triángulo. Aparte de ello vemos que sus 3 lados son diferentes entre sí, por lo que es un triángulo escaleno. Asimismo vemos que 2 de sus lados forman un ángulo de 90 grados, por lo que también es un triángulo rectángulo. Y por último vemos que su base mide 5 metros y su altura 4 metros. Ahora veamos el diálogo. Eva: podemos multiplicar la base por la altura y ya. Magdalena: si lo hacemos así, vamos a encontrar el área de un rectángulo que tiene 5 metros de base y 4 metros de altura. Eva: ah, sí.
y el área de ese rectángulo sería de 20 metros cuadrados. Magdalena, mira, el rectángulo sería lo doble de grande que la azotea. Eva, entonces el área de la azotea es de 10 metros al cuadrado, porque es la mitad del rectángulo. En tu material recortable, recorta 2 rombos azules y sigue las instrucciones de Cristina y Ángel para comparar el tamaño de sus áreas. Como vemos en pantalla, tenemos 2 imágenes, un rectángulo cuya base mide 6 metros y cuya altura mide 4 metros, y un rombo cuya base mide 6 metros y cuya base menor 4 metros. Ahora bien, veamos el diálogo. Ángel, antes que nada fíjate que la medida de la diagonal mayor del rombo es igual a la base del rectángulo y la diagonal menor a la altura del rectángulo. Cristina, ahora en el siguiente espacio pega un rombo dentro del rectángulo de tal forma que no se salga del mismo. Ángel, en otro rombo traza sus diagonales. Te tienen que quedar 4 triángulos de la misma medida. Recorta por las diagonales y pega los triángulos de manera que cubran el área faltante del rectángulo anterior. Cristina, es verdad que con el área de 2 rombos que tiene el mismo ancho y alto que el rectángulo se cubre el área del rectángulo. Ángel, claro. Por eso la fórmula para calcular el área del rombo es área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Cristina, en forma abreviada es A es igual a D mayúscula por D minúscula entre 2. El área de un romboide se puede multiplicar multiplicando su base por la altura. Área es igual a base por altura. El área de un triángulo se puede obtener multiplicando su base por la altura y dividiendo entre el resultado entre 2. Ahora, es igual a base por altura entre 2. La forma para calcular el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Área es igual a D mayúscula por D minúscula entre 2. Actividad 26. Alta fidelidad. Aprenderás a determinar el perímetro del círculo. ¿Te gusta la música? ¿Tienes discos compactos? ¿Conoces cuáles son sus medidas? Si no los conoces, no te preocupes, hablaremos sobre ello. Los discos compactos y el MP3 reemplazaron al cassette y al LP. Los avances tecnológicos tan acelerados hacen prever que los CD pronto serán reemplazados. Ahora bien, te invito a observar en pantalla un LP de los grandes éxitos de la banda de Costa Chula, que eran discos de música de larga duración, y sus medidas se muestran en la tabla. De diámetro tenían 30 centímetros, de radio 15 centímetros y de circunferencia 94.25 centímetros. Continuando tenemos que se le llama diámetro a la línea recta más larga que se puede trazar dentro de un círculo. Esta línea siempre pasa por el centro del círculo. Se le llama radio a la distancia que va del centro al extremo de un círculo. El radio de un círculo es la mitad de su diámetro. Se le llama circunferencia al perímetro de un círculo. Los invito a observar las imágenes que se muestran en pantalla. En la primera apreciamos el concepto de diámetro. En la segunda apreciamos el concepto de radio. Y en la tercera apreciamos el concepto de circunferencia. Como vemos, podemos decir que la medida de un diámetro, si la dividimos entre 2, nos da la medida del radio, o viceversa. 2 veces la medida del radio es igual a la medida del diámetro. Asimismo, vemos que la circunferencia es la medida del borde del círculo. Lee el diálogo entre Lola y Karina sobre la relación que existe entre la medida de la circunferencia de un círculo y su diámetro. Lola: yo medí la circunferencia de un frasco y mide 25.1 centímetros y su diámetro es 8 centímetros. Karina: yo medí la circunferencia de un aro para bordar, es de 62.8 centímetros y su diámetro es de 20 centímetros. Lola: al dividir 25.1 entre 8 da como resultado 3.1375 y al dividir 62.8 entre 20 da 3.14, los cuales son muy parecidos, es decir, 3.1375 es aproximado a 3.14. Karina: claro, es el número pi.
que se presenta con el símbolo griego que vemos marcado de rojo en la pantalla. Y la aproximación que más se usa es 3.1416. En conclusión, 3.1416 es un valor aproximado del número pi. Este número es el que resulta de dividir el tamaño de la circunferencia de un círculo entre su diámetro. En otras palabras, circunferencia entre diámetro es igual al valor de pi. Lee el diálogo entre Lola y Karina sobre cómo calcular la circunferencia de un círculo. Lola: yo creo que pi es el resultado de dividir la circunferencia entre el diámetro. Entonces, para conocer el tamaño de la circunferencia, se puede multiplicar el diámetro por pi. Karina: pues sí. Cuando dividimos 94.25 centímetros entre 30 centímetros nos dio 3.1416. Ahora, al multiplicar 30 centímetros por 3.1416 nos tiene que dar 94.25 centímetros, o un número muy cercano. 30 por 3.1416 es igual a 94.248. Eso nos lleva a deducir que para conocer la circunferencia o perímetro de un círculo se multiplica el diámetro del círculo por pi. Es decir, circunferencia es igual a pi por diámetro. Recuerda que el valor de pi es aproximado. Algunas personas calculan usando 3.14 y otras 3.1416. Entre más decimales se usan, es más acertado el resultado. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa. Y si tienes que salir, usa tu cubreboca. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos es más fácil.